anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos a Solo el amor crea, el programa dedicado a resaltar el amor, la vida, a todo el contenido y belleza del verdadero Evangelio de la vida. Soy la hermana Alejandra del equipo de NSE Argentina. Antes de empezar doy un cordial saludo a Jorge Graña, que nos acompaña desde los estudios en Alabama, a la hermana Ofelia en la parte técnica, desde los estudios de NSE Argentina en Buenos Aires, y por supuesto le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de habla hispana de Radio Católica Mundial y a los oyentes de NSE Internacional. Decía San Juan de la Cruz: el que ama verdaderamente a Dios considera como una ganancia y una recompensa perder todo y perderse incluso a sí mismo por Dios. Una ganancia, perderlo todo por Dios. Esta frase, mejor dicho, esta afirmación, porque tiene todo el peso de un santo que recorrió este camino de desprendimiento, de renuncia, que San Juan de la Cruz. Pensaba hoy en lo chocante que puede resultar en un mundo donde todo es poseer, tener, el egoísmo, la comodidad, esas ocupaciones que tanto nos llenan y que queremos más. Lo que tanto advertía Benedicto XVI, la tentación del tener más contra el ser, ¿no? Y hoy, mientras regresaba de misa, cruzaba la calle y veía desfilar varios coches, autos, carros, como decimos en varios sitios. Yo la verdad es que tengo mucha imaginación y se me vino a la mente una imagen que en realidad es histórica, pues muy real. Y son todas aquellas personas que vivieron esos días en que se dividió Alemania con el muro de Berlín. Y digo días porque es histórico que el muro de Berlín fue construido en cuestión casi que de horas, de días, ¿no? Por el tiempo en que se levantó, que fue de la noche a la mañana. Y bueno, pues los que normalmente transitaban de este a oeste, que podían hacerlo sin dificultad, perdieron de la noche a la mañana la libertad, ¿no? Y cuentan las fuentes históricas que en las horas previas al cierre del muro de Berlín, quienes advirtieron del peligro, del riesgo, que en esa época las personas, las familias, llegaban hasta el muro en coche, colgaban de un árbol las llaves del coche y de su casa y atravesaban el muro con solo lo puesto. Y es que tampoco podían llamar mucho la atención a la hora de cruzar el muro, ¿no? Porque bueno, mucho menos pasar un coche, un carro. Y entonces dejaban todo, perdían todo, se desprendían de su casa, de su coche, de los bienes materiales, del trabajo, por ganar algo más valioso, algo más grande, por ganar la libertad, la vida, la dignidad. Y cuando se nos ponen delante estos ejemplos que son históricos, que no son pequeñas historietas, sino que son realidades que han ocurrido, no sé nuestros oyentes qué piensan, pero creo que nos hacen reflexionar un poco sobre lo relativo de este mundo, ¿no? Frente a otras realidades mucho más valiosas como la vida, la libertad, el amor, como decía San Pablo en la carta a los Corintios: si no tengo amor, por más que tenga todo, por más que hable lenguas, por más que, pues no me serviría de nada, ¿no? Es un bien mucho más valioso. Y cuando San Juan de la Cruz considera una ganancia perderlo todo para ganar a Dios, ¿no nos querrá decir algo así? Claro que en un terreno místico, porque nos habla no solo de realidades materiales, sino también espirituales. Y es un tema muy sanjuanino, pero también es un tema muy evangélico, porque nuestro Señor en distintos mensajes lo va repitiendo: el tesoro escondido, y a veces, más que imágenes, añade incluso mensajes directos: ve, vende todo cuanto tienes, deja a tu padre, deja a tu madre. Y en el fondo es el mensaje de todos los santos, con su vida, con su testimonio, a su manera, porque Dios ciertamente no anula a la persona ni la manera de ser, sino que la perfecciona.
Y si hay un santo que ha sabido expresar todo esto y además hacerlo con belleza y poesía, es San Juan de la Cruz, es el santo de las nadas, ese santo por el que San Juan Pablo II, un papa tan querido, aprendió español del polaco al español para poder leerlo en su idioma original. Y quien también lo ha leído en su idioma original, porque además es español y ha escrito el libro Historia Ilustrada de San Juan de la Cruz, es nuestro invitado de hoy, que ya ha estado con nosotros, así que nos da mucho gusto volver a tenerlo. Es el padre Enrique del Castillo. Padre, ¿está por ahí? Sí, encantado, encantado de estar aquí con ustedes y saludo a todos los oyentes. Pues padre, la verdad que los encantados somos nosotros y bueno, pues voy a presentarlo para recordarle a nuestros oyentes con quién estamos, el padre Enrique del Castillo. En su esencia se define y es sacerdote católico. Nació en Bilbao, en España, y cuando tenía 10 años se trasladó con su familia, por cierto, muy buenos cristianos, a Madrid para continuar su formación con los jesuitas. A los 13 años le descubrieron una atrofia muscular espinal, como ya sabemos es una enfermedad degenerativa. Esto no le impidió llevar una vida normal en lo que se refiere a los estudios intelectuales y, aunque profundamente entusiasta de las ciencias naturales, a la hora de elegir estudios superiores, en lugar de elegir medicina o agronomía, decidió estudiar una carrera de letras por esa misma limitación física de la enfermedad que lentamente se iba acentuando. Se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Más adelante, mientras preparaba sus oposiciones a Hacienda, cursó también contabilidad y finanzas en el Centro de Estudios Financieros y ahí es cuando siente la llamada del Señor al sacerdocio. El año previo a la entrada del seminario hace los 5 estudios de la carrera de teología, más los 2 de licenciatura en teología moral en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid y es ordenado sacerdote el 5 de mayo de 2007. Estuvo destinado como vicario parroquial en la parroquia de Nuestra Señora de Madrid y fue capellán a tiempo completo en el Hospital Carlos III durante 13 años, que alternó con el acompañamiento y dirección espiritual de los fieles en la parroquia de San Eduardo. El avance de la distrofia muscular le impide toda actividad, le impidió toda actividad externa y actualmente pues Dios lo llama a un fecundo apostolado sacerdotal desde su enfermedad, que no le impide dar gracias a Dios y seguir ofreciendo el sacrificio de la misa y atender espiritualmente a las almas, escribir y estar hoy con nosotros para hablar y para llenarnos de la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Bueno, padre, pues estamos en el centenario de San Juan de la Cruz, así que yo le agradezco la disponibilidad, porque no solamente es alguien que ha escrito el libro, sino que además intenta seguir los pasos de San Juan de la Cruz. Sé que es muy difícil relatar en pocos minutos, pero si nos pudiese hacer una especie de pequeño resumen sobre quién fue San Juan de la Cruz, qué significó para su época, cuál fue su aporte. Sí. Bueno, Santa Teresa de Jesús, que lo conoció bien, lo definió en una ocasión como un hombre celestial y divino. Ujú. Y otras descalzas de aquella época, yo creo que del convento de Malagón, pues le llamaban el jilguero de Dios, porque era muy menudito, era como un pajarito, pero por su boca salían siempre maravillas, palabras asombrosas sobre Dios, siempre hablando sobre Dios, que decía la misma Santa Teresa que quedaba uno traspuesto cuando le oían hablar de Dios. Ujú. También se ha dicho que era como un ángel aquí en la tierra, le han llamado el serafín encarnado, pero obviamente no era un ángel, era un hombre. Y podemos decir que el hombre auténtico, el hombre equilibrado, el hombre íntegro, el hombre totalmente unido a Cristo, el hombre enamorado de la Virgen María, el hombre empapado del Espíritu Santo, es el hombre santo. Y cuando la Iglesia pues detecta que en una persona así las virtudes infusas han llegado a su grado de plenitud o casi plenitud, a grado heroico, pues, pues abre el proceso de canonización. Entonces, los santos canonizados no solo son intercesores nuestros, sino que la Iglesia los eleva como modelos para nosotros, Ujú. modelos como frutos buenos de la Iglesia. Y podemos decir que todos ellos, de alguna manera, todo santo canonizado,
pues es un místico en sentido amplio porque llegaron ya en esta vida a una profunda unión con Dios. Pero la mística pasiva, la mística contemplativa, aquella que alude a los misterios del Señor, como se fija sobre todo en la gracia y que llega a un grado de conocimiento de Dios que no se alcanza por la razón o por los sentidos, sino por la experiencia afectiva, o sea, una experiencia inmediata de amor de Dios, pues ahí podemos señalar como paradigma, como modelo, como gigante, como el doctor de la mística, a nuestro fraile San Juan de la Cruz, que nació pues allá en 1542 en un pueblecito de Ávila, en el norte, se llama Fontiveros, en la región de la Moraña. Es una región con pocos árboles, de campos abiertos y extensos trigales, duro porque los inviernos son fríos, los veranos calurosos, pero no exentos de cierta belleza. Y San Juan nació en una familia muy pobre, pero también muy piadosa, muy santa, ¿eh? Es el tercero de 3 hermanos. El segundo murió muy pronto. Y su padre también, Gonzalo de Yepes, murió muy pronto. Entonces, la madre, Catalina Álvarez, pues pasó muchas penurias para sacar adelante a sus 2 hijos, a Francisco el mayor y a Juanito, ¿eh? Y se dedicaba a un telar, pero allí en Fontiveros, que era un pueblo muy pequeño, pues no había bastante. Se mudaron varias veces, se fueron a Arévalo y luego a Medina del Campo, una población ya de más alcurnia, y allí pasa casi todo su tiempo de juventud, infancia y juventud, pues estudiando con los jesuitas y hacía obras de caridad montones, igual que su hermano Francisco, y era muy querido por todos. Todo el mundo le veía como pues una joya. Y cuando él termina esos estudios básicos, pues quiere entrar en una orden religiosa que sea contemplativa y muy mariana. Ya su Sí. madre, desde muy niños, había inculcado a sus hijos un amor muy grande a la Virgen. El mismo San Juan de la Cruz, ya adulto, no es una leyenda, lo cuenta él en varias ocasiones, como a otros, ¿no? Siendo un chiquillo en Fontiveros, a las afueras, jugando en una charca, pues cayó entre el fango y el barro y se le apareció la Virgen María que le tendió la mano. Y él no se atrevía a dársela por no mancharla, lo cual nos habla mucho de Juan, ¿no? Más adelante también, en Medina del Campo, tendrá otra experiencia parecida de la protección de la Virgen, porque otro chiquillo le empujó cuando estaban jugando y cayó en un pozo y que no se entendía cómo podía salir de allí si no fue por un milagro. Y él mismo contó que había sido por la ayuda de la Virgen. En definitiva, que él cuando quiere entrar como religioso, entra, decide ir al Carmelo, porque es una orden contemplativa y muy mariana, la Virgen del Carmen. Y además le permiten eh, pues que se le aplique la regla antigua, que es más rigurosa. Estudia en Salamanca, pero él siente no está totalmente realizado, siente que está llamado a más, una contemplación mayor, y está pensando muy seriamente en cambiarse la cartuja. Y es cuando aparece en escena Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, que le doblaba en edad, pero ella, bueno, nos tendríamos que retrotraer un siglo atrás, en el siglo XV, el Papa Eugenio IV había mitigado las normas de la Orden del Carmen y esto había supuesto una relajación en los conventos de mujeres. Y Santa Teresa de Jesús, pues después de una terrible enfermedad y de una conversión profunda, pues se siente llamada por el Señor a reformar y a devolver al Carmelo su espíritu inicial de austeridad y clausura necesarias por una verdadera vida contemplativa. Y así, pues, funda en Ávila el convento de San José. Cuando el general de los carmelitas pasa por Ávila a visitar aquel convento, queda maravillado y le da permiso a Santa Teresa a fundar más conventos de monjas y 2 de frailes. Y es aquí cuando ella necesita encontrar a la persona adecuada para esa reforma del Carmelo masculino. Y encuentra al padre Antonio de Heredia, que bien, pero es cuando da con San Juan de la Cruz, cuando dice, lo tiene clarísimo. San Juan de la Cruz, que estaba pensando, como decíamos, irse a la Cartuja, pues le convence a Santa Teresa que sin tener que abandonar el Carmelo, puede volver
al espíritu inicial del Carmelo, de esa austeridad, de esa pobreza, de esa contemplación, y llevando una vida apostólica. Bueno, el que no conozca la vida de San Juan de la Cruz, yo le recomiendo que la lea porque es una maravilla y además llena de aventuras y le va a mover espiritualmente un montón. Pero resumiendo así un poquito, funda al principio en Duruelo, que es 4 casas que hay entre la provincia de Salamanca y Ávila, en Mancera, en Pastrana, en Alcalá, y van surgiendo cada vez más vocaciones, porque la gente percibe esa vida apostólica que llevan, una vida totalmente de oración, pero a la vez de una caridad extraordinaria, una vida haciendo apostolado por los pueblos, ven que son hombres santos y entonces surgen vocaciones. Y entonces surge también el problema dentro de la orden, porque dentro de los carmelitas, pues claro, los calzados, los que todavía no pasan por la reforma, por distintas cosas que ahora no vamos a entrar, pero no comprenden a San Juan de la Cruz. Y, y va a pagar el pato, porque ellos quieren acabar con esa reforma, por lo menos algunos, y hay además una serie de conflictos de jurisdicción, porque en esto no solo tiene la última palabra el general de la orden, también están los obispos del lugar, los provinciales, los visitadores apostólicos, los comisarios apostólicos, están los nuncios del Papa, está el rey Felipe II, que es partidario de la reforma, que acude al Papa para que mande, bueno, un lío, porque para que haya una autorización de una fundación de un convento, pues ahí se solapan jurisdicciones, entonces surgen problemas. Le decíamos que entonces Juan, que es totalmente inocente en todo, pues digamos, literalmente secuestrado, porque saben ellos que si él se echa para atrás de la reforma se acaba. Y entonces, pues lo llevan a un sitio secreto, que resultó ser el convento de Carmen de Toledo, y lo meten allí durante 9 meses en una celda, pero terrible, porque los 6 primeros meses además hay un carcelero muy duro. Al principio intentan convencerle por las buenas, ofreciéndole una gran biblioteca porque saben que es muy estudioso, le ofrecen de ser prior de un convento, le ofrecen un crucifijo de oro, y él evidentemente es un santo, todo eso no va por ahí. Entonces van por las malas. Y esta celda, que mide menos de 6 metros cuadrados, tiene como única ventilación una pequeña saetera arriba de 6 centímetros por lo que entra el aire y la luz. Su único mobiliario es una tabla para poder dormir con 2 mantas y un taburete. Le quitan todo, incluso no le dejan ni cambiar la ropa, se le cae a jirones. Los 6 primeros meses no puede cambiar ni la ropa interior. 3 días a la semana ayuno a pan y agua, y los otros días pues una sardinita o 2, y los viernes lo bajan al refectorio a cenar la cena, pero que él tiene que cenar de rodillas en el suelo a pan y agua, alrededor de los otros monjes que están en mesas. Claro, algunos del convento a que él le conocían de antes y lloran, ¿no? Les tienen prohibido hablar y ponerse en contacto con él, otros no comprenden cómo puede ocurrir eso, ven que es un santo, pero Juan de la Cruz siempre lo acepta todo con amor y no va a rebelarse en nada. No encuentran ningún cargo contra él, piden que desista. Él, allí va a tener también, por otra parte, las visitas del Señor y de la Virgen. Eso hay constancia, como en esa celdita que debía ser como un excusado de una estancia más grande que había al lado, el Señor se le aparece varias veces y la Virgen dice que le va a ayudar, y en un momento determinado el Señor le va a decir que tiene que salir de allí. Y hay toda una aventura, porque tiene que salir como en los cuentos, vamos, colgándose por una ventana a la que él consiga acceder, haciendo de las mantas unas tiras, atando unas con otras, bueno, toda una peripecia. El caso, sin entrar en detalles, es que él conseguirá escapar de allí, y de allí con la piel pegada a los huesos, ennegrecido, casi sin poder hablar, hecho totalmente, pues eso, debilitado absolutamente, va a tardar meses en recuperarse, y le van a mandar de prior los descalzos a un convento entre las sierras de Cazorla y Segura en Jaén, el convento del Calvario, y yendo hacia allí te va a tener también a las monjas de Beas de Segura que están al lado,
Y cuando llega San Juan de la Cruz, las monjas, la madre Ana de Jesús Lovera, que era la priora, pues le dice a sus monjas que le canten algo, están emocionadas porque ya creían que se había muerto, no sabían ni que, ni que vivía, es una cosa. Y él, pues, o sea, le pide a las monjas que le canten algo, una coplilla a San Juan, ¿no? A las monjas. Y entonces le dicen una que dice, quien no sabe de penas en este valle lleno de dolores, no sabe cosas buenas, se ha gustado de amores, pues penas es el traje de amadores. Y nuestro fraile, San Juan, se agarra con una mano a la reja, con la otra pide que se callen, le caen dos hilos de lágrimas por los ojos y pide que callen porque él siente que no sabe de penas después de todo lo que ha pasado, porque ha comprendido muy bien al salir de aquel presidio tan terrible de 9 meses, que ha recibido muchas gracias de Dios ahí y que cuanto más es la pena por amor a Cristo, mayores son las gracias y él siente que no ha amado suficientemente al Señor. Bueno, pues después pues pasará por otros muchos sitios, estará en Jaén eh, pues 4 años, tres en Baeza, uno allí en el convento del Calvario, en la Sierra de Cazorla, estará luego 6 años en Granada, donde hará toda su producción literaria. Podríamos decir pues tantas cosas del que yo recomiendo, ¿no? Pero así en general, eh, pues eh, podemos decir que es de los más grandes santos de la Iglesia. Es Conoció la pobreza y se enamoró de ella y tuvo que mendigar, trabajar, estudiar mucho para salir adelante. Y aunque fue muy querido por la mayoría, conoció también el desprecio, la persecución implacable de algunos, pero Dios ocupaba todo su corazón, ¿no? Nunca perdió su inocencia y su pureza. Y eso se sabe por las confesiones finales y todo, y por revelaciones, que jamás cometió un pecado grave. Imperfecciones tendría, pero nadie se las ha podido imputar. Cuidó su alma con la mayor delicadeza y por eso sus virtudes nos deslumbran por su belleza. Y su ascetismo era consecuencia de su grandísima humildad y amor a Dios. Y aunque tuviera cargos importantes, no dejaba de servir en los oficios más bajos de la limpieza, de la cocina, de la albañilería, y no mandaba como un dictador, sino de una forma muy afable. Todos querían tenerlo como prelado. Tenía una caridad ardiente, cuidaba a los enfermos, a los pobres con la paciencia, un dominio absoluto de las pasiones, siempre sereno, equilibrado, alegre, sin risas exageradas, consolador. Jamás hablaba mal de nadie, ni permitía que otros le hicieran delante de él. Al contrario, siempre alababa las cosas buenas. Incluso cuando le querían recordar todo el cautiverio y las persecuciones que había sufrido, él decía, es que pensaban que acertaban. Siempre él nos muestra lo que es la virtud, lo que es el no guardar rencor nunca y el ver todo en toda la mano de Dios, ¿no? Era Hasta sumamente la fiel última enfermedad, ¿verdad? Que inclusive él cuenta, bueno, se cuenta en la historia, no él, sino que el mismo prior no lo comprendía y pues sí que se las hizo pasar un poco mal, ¿no? En los últimos tiempos, hasta que llegó, creo que es el provincial, que le alivió la carga de esa última enfermedad, ¿no? Sí, sí, sí. Eso efectivamente hasta el último momento. Él, estando en Segovia, ya en la última etapa de su vida, pues había arreglado un crucifijo, lo había puesto en un sitio para que se le pudiera adorar. Y ahí hay una cosa que confesó a su hermano, que le ocurrió. Una imagen del Señor con la cruz. Le dijo, Juan, ¿qué quieres por tus trabajos? Y él dijo, sufrí y padecer, vino a decir, ¿no? Más trabajos y ser despreciado y tenido en poco. Amaba la cruz, que llevaba en su propio nombre, pues durante un tiempo creía que el Señor no le hacía caso ahí, porque en esa etapa, después de haber pasado todo lo que había pasado, parecía que estaba muy tranquilo. Y sin embargo, esos trabajos sí que se los va a mandar el Señor, o por lo menos le van a venir, porque varias personas que tenían, pues le perseguían porque le tenían rechazo, porque en una ocasión les había corregido, pues hasta el último momento, hasta el momento final, como dice usted, hermana, le van a estar persiguiendo y calumniando. Pero ya digo, no quiere, todo eso lo acepta de mil amores, porque por amor a Dios. Incluso no permite que nadie le diga o le recuerde alguna cosa bien hecha. Cuando allí en el hecho de muerte, cuando el padre Antonio Heredia, con el que empezó la reforma,
recordaba aquellos momentos iniciales tan impresionantes de la contemplación que vivió en Duruelo. Pues San Juan de la Cruz se tapaba los oídos y decía, esa es su palabra, que no íbamos a hablar nada de esto. No quería que le recordaran ningún mérito ni nada. Él, todo desprendimiento y por amor al Señor, ¿no? O sea que, además, por supuesto, tenemos la faceta de artista, ¿no? De niño, aunque destacara por su Mm. aguda inteligencia, no parecía hábil para ciertas artesanías. Su madre había intentado, igual que su hermano Francisco, que era otro santo grandísimo, que fue un ejemplo para él, pues por una serie de cosas, los estudios se le atragantaron, no pudo. Pero era muy buen artesano y la madre, cuando todavía no sabía qué hacer con el porvenir de sus hijos, pues quiso meter a Juan pues con un carpintero, con un tapicero, con distintas artesanías, y parecía que no se le daba. Sin embargo, resultó más tarde, y no solo como artesano también demostró cosas, porque en los conventos ella hacía maravillas, pero luego ser un verdadero artista, sobre todo en la literatura, con una sensibilidad y un gusto poco común, vamos. Siempre buscando a Dios lo encontraba con facilidad. Y además era, pues eso, un contemplativo. Él iba por los campos por ahí para las faldas de Sierra Nevada, por la Sierra de Cazorla, por los sitios, pues iba cantando alabanzas y veía en todo la mano de Dios, ¿no? Eso es por el don de ciencia, todas las cosas por el don de ciencia te hablan de Dios. Es como el que ve un cuadro y dice, se está fijando qué bien lo ha hecho el pintor, ¿no? Pues él ahí contemplaba la naturaleza y le ayudaba también a la contemplación. Y, Pues o cuánto sea, después tenemos que de, aprender, padre, de estos místicos, ¿no? Tengo aquí delante uno de sus poemas: "Oh bosques y espesuras, plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado", ¿no? El amado. Pues él tenemos que dice, aprender. Qué importante San Juan de la Cruz, ¿no? Para la historia de España, de América, que y de también toda va a la heredar iglesia, ese sí, de toda la Iglesia para la vida consagrada, y para enseñarnos a todos también el camino a la santidad, ¿no? Em, sí. es un, ese vivir también ese mundo interior que hoy en día quizá no se aprecia tanto, ¿no? Que estamos a veces tan dispersos. Y la verdad que yo le agradezco mucho el que hoy pueda hablar y pueda contarnos acerca de San Juan de la Cruz, porque estamos en el centenario. Sabemos que en 2026 se celebra el año jubilar sanjuanista y se conmemora el centenario, el tercer centenario de su canonización y el primero de su proclamación como doctor de la Iglesia, es decir, que toda su doctrina es muy segura si la seguimos y queremos imitarlo. El programa de este año jubilar gira en torno al lema de la esperanza tanto alcanza cuanto espera. Y es un santo, además, de obligada mención en la visita de León XIV. Yo quería, padre, que recordáramos también unido al aporte y al mensaje, porque claro, podemos decir, pues es un santo que vivió en el año 1500, completamente alejado de nosotros, y sin embargo su mensaje es muy actual. ¿Quiere que recordemos las palabras del Papa León XIV? Sí, sí, por supuesto. Hermana Ofelia, si nos pones el Quisiera audio de León referirme a dos XIV. figuras de este país que desde hace 5 siglos nutren la vida de la Iglesia y la búsqueda espiritual de muchos, incluso más allá de sus fronteras visibles. Se trata de Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, que se hicieron amigos en la pasión por el misterio divino. La suya es una mística con los ojos abiertos, es decir, no ajena a la historia, sino que, por el contrario, lleva a la raíz de las cuestiones, al corazón de la realidad. En particular, al interpretar las transformaciones y soportar las tensiones que hacen tan oscura nuestra época, nos ayuda el tema de la noche, tan querido por San Juan de la Cruz, cuyo año jubilar estamos celebrando. En su sed de luz, paradójicamente, aprendió a apreciar la oscuridad, noche dichosa, como el tiempo en que el alma se libera de lo que presume. Bueno, pues el Papa habla también en la homilía de Cibeles, dice
que San Juan de la Cruz, desde su encarcelamiento, expresa que incluso en la noche y el sufrimiento se puede descubrir la presencia escondida de Dios. Padre Enrique, el mensaje entonces de San Juan de la Cruz, unido a todo esto, ¿vale para el año 2000 en que estamos? Por supuesto, por supuesto. Es que además, bueno, él supuso, como decíamos antes, la reforma del Carmelo, a esa espiritualidad inicial, pero también a nivel a todos los niveles. Y claro, como gran teólogo, pues su experiencia mística le pone nombre, ¿no? Entonces nos habla de lo que llama las purificaciones, porque el mundo siempre, pero hoy que nos fijamos a nuestro alrededor, cómo estamos agarrados a tantas cosas materiales, cuando eh, eso no es lo que nos llena, ¿no? En sus cuatro obras, tiene cuatro obras en prosa son las importantes, ¿no? Que son la subida del Monte Carmelo, la noche oscura, el cántico espiritual, ya llamado Amor Vivo. Pues la subida del Monte Carmelo habla un poco de las purificaciones activas, de cómo lo que puede hacer uno para, pues eso, de vida ascética, corrigiendo defectos, trabajando las virtudes, pues haciendo penitencia, todo eso, ¿no? Y hay que purificar las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, y hay que purificar los sentidos. Pero luego habla de la noche oscura a la que alude el Papa. Además, el Papa es muy bonito porque las palabras preciosas, pero además es que ha hablado varias veces, por lo menos 3 veces, en esta visita a España de San Juan de la Cruz, habla de las purificaciones. O sea, la noche oscura puede desanimar a cualquiera, porque en la vida vienen problemas, siempre. ¿Eh? Pero San Juan de la Cruz, ya Santa Teresa de Jesús habla de un camino de perfección, San Juan de la Cruz también habla de este itinerario espiritual en el que hay un crecimiento. Y para pasar de la vía purgativa, en la que decíamos que uno pues, pueda poner de su parte y hacer pues esas penitencias, lo que quiera, para pasar de la vía purgativa a la vía iluminativa, que sería la segunda etapa, y la vía iluminativa a la vía unitiva, que sería ya llegar a la cumbre, pues hay que pasar por purificaciones pasivas, que es a lo que nos aluden con la noche oscura. Purificación pasiva consiste en lo que dice Jesucristo, que el sarmiento que no da fruto lo corta, pero el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Es como la poda que hace el Señor. Las contradicciones que encontramos en nuestra vida, de todo tipo, una enfermedad, desprecios, a lo mejor un sacerdote que te ha defraudado donde tú habías puesto toda tu confianza y te entran, pues se tambalea tu fe. Todas esas son purificaciones pasivas que Dios permite porque tenemos arraigado en nuestro interior pues mucho amor propio, tenemos vanidad, tenemos tantas cosas que eso sirve para purificar de tal manera que, uno no se tiene que asustar, sino mantenerse muy firme en la fe, en el Señor, ¿no? Cuando el Señor le dice allá, o sea, el siglo XIV creo que es, a Santa Catalina de Siena, que si quiere ser bienaventurada, tiene que tener en cuenta que ella es la que no es y Dios es el que es, pues en realidad San Juan de la Cruz está viendo lo mismo. Dice él que, o sea, la criatura es nada y Dios lo es todo. Entonces, es necesario desprenderse de las criaturas que son la nada y hay que unirse por amor a Dios, que es el todo. O sea, sería vaciarse de todo para llenarse de Dios, que es lo que llaman la doctrina de las nadas, ¿no? Sí. Así que en nuestra vida espiritual, pues tiene que haber un crecimiento y todas las contradicciones que encontramos en la vida, también las alegrías, pero las penas, esos momentos en los que vemos que estamos en oscuridad. San Juan de la Cruz tiene esa experiencia de la noche oscura, en su encierro, en su cárcel de Toledo y salió de noche, como eso al final le purificó y le hizo crecer un montón en la vida interior y nos lo muestra a nosotros también, ¿no? O sea, que hemos dicho que él, además de reformar el Carmelo, pues también aporta lo que es la teología espiritual una renovación frente a las disputas dogmáticas y el racionalismo de la época y también de nuestra época, ¿no? Él presenta este camino práctico y profundo del camino del alma hacia Dios y su concepto de la noche oscura no se interpreta como un castigo, sino como una purificación necesaria.
La luz divina despoja al alma de lo superficial para unirlo con lo trascendente. Es, bueno, podríamos decir, ya que dices de lo que dice hermana, que si su mensaje vale para hoy, en realidad el Evangelio siempre es actual, ¿no? Dice que Cristo, cielo y tierras pasarán, pero mi palabra no pasará. Y por supuesto, los apóstoles, San Pablo, los padres de la Iglesia, los primeros mártires, siempre son actuales. Claro que cuando vemos a un santo como Carlo Acutis, tal, que manejaba las redes sociales, que era deportista, que llevaba vaqueros, pues lo vemos con circunstancias muy parecidas a las nuestras y nos es más fácil, pero al final el mensaje es el mismo, ¿no? Porque la vida de un santo es el Evangelio puesto en práctica. Que decía San Francisco de Sales, que el Evangelio es como la partitura y la vida del santo la música, entonces cualquier santo. Pero concretamente San Juan de la Cruz, pues nos acerca mucho a Dios, por las experiencias místicas tan difíciles de explicar, él nos las transmite deliciosa y maravillosamente, nadie como él, ¿no? También Santa Teresa de Jesús, pero como él era además teólogo, pues explica cosas que experimenta que a lo mejor Santa Teresa no puede. O sea, él tiene unas ansias de Dios, de cuidar muchísimo el alma y las virtudes, ¿no? Y es un genio literario, porque pero todo esto es fruto de realmente es un místico, por el don de la sabiduría. O sea, el don de la sabiduría es el que hace que las virtudes de la caridad, o la virtud de la caridad, llegue a la perfección, ¿no? Y que las virtudes todas crezcan. La sabiduría, en realidad, si nos fijamos, sabiduría y saborear tienen la misma raíz. Y es que este don da un conocimiento experimental de Dios que permite deleitarse en él, saborearlo, llenando el alma de suavidad y dulzura. Entonces, recae principalmente sobre Dios y las cosas divinas, pero también sobre las cosas creadas, capacitando para sacar juicios de ellas por razones divinas. Y entonces, en sus poesías, lo vemos, esta maravilla que él es el patrón de los poetas, ¿eh? Pero esta maravilla que todo el mundo descubre en lo que escribe, no es porque sea simplemente tenga unas ideas geniales, sino porque está totalmente empapado, que decía al principio, del Espíritu Santo, del don de la sabiduría, del don de ciencia, que es el que te hace descubrir en las cosas creadas a Dios. El conocimiento que proporciona este don lo hace de forma rápida por instinto divino, no por raciocinio, un lento discurso, sino que es muy superior al de toda ciencia humana. Y lo vemos en San Juan de la Cruz perfectamente, ¿eh? En toda su poesía, el cántico espiritual que Menéndez Pelayo decía que es la obra cumbre de la literatura, de los poemas líricos. Es una maravilla, pero porque no solo es, o sea, porque no es mundano, es que detrás está revoloteando el Espíritu Santo. Se está saboreando esa, esa dulzura que decimos de Dios, ¿no? Uno se deleita en Dios, en todo lo que... Además, San Juan de la Cruz, no tiene una gran extensión en creación literaria, pero lo que tiene desde el primer momento es sublime. O sea, él no ha tenido una fase previa a la que va mejorando, no, es que desde el primer momento todo lo que escribe deja pues traspuesto a la gente, porque es eso, porque él está empapado de Dios, está empapado del Espíritu Santo. Y todos estamos llamados a, a ser contemplativos de alguna manera, ¿no? Aunque nuestra vida sea más activa, pero estamos llamados al final a la mística, a la unión con Dios, no a tener cosas extraordinarias, pero sí estamos llamados a la santidad, entonces a llegar a esa unión con Dios, ¿no? El Papa, pues muy bonito, porque dice que tenía los ojos en la tierra, claro, místico a lo mejor nos imaginamos uno que está, pues eso, levitando lejos de toda la realidad. No, ellos tienen los pies en la tierra. Santa Teresa y San Juan de la Cruz están viendo, están padeciendo además todo lo que están padeciendo, pero ellos, en el primer plano de su corazón está Dios y ellos están, pues son contemplativos. El contemplativo es bueno, pues deja la iniciativa a Dios, al Espíritu Santo. Cuando a veces vamos a la oración, no hacemos muchos esfuerzos para meditar y sacar conclusiones. Esto está muy bien, hacer la meditación, ¿no? Pero la oración contemplativa es más subida. La iniciativa es de Dios, es pasiva, o sea, Él es el que mueve y el que lleva. Y entonces, pues como todo eso es espiritual, también hace falta una guía. Y San Juan de la Cruz es un guía extraordinario. Entonces, en sus obras nos muestra cómo él él también ha bebido, por supuesto, conocía muy bien a todos los autores anteriores, además tiene sus propias experiencias y escucha a muchas monjas y contemplativos, sabe mucho, pero él aporta también, dentro de todo lo que él ha bebido de otros, él nos aporta en la teología espiritual
todo esto de la noche oscura, las purificaciones que estamos diciendo, ¿no? Que además, Es un maestro de él dice vida interior, ¿no? que, Padre, bueno, que hay un nivel de perdone, perfección al que no se puede... no quisiera interrumpir, claro, pero tenemos unos audios de algunos oyentes y no quiero sí, dejar pasar el tiempo para ponerlos, si a usted sí, le parece. Y voy a dar también algunos teléfonos por si alguno quisiera perfecto. enviar también. Gratuitamente desde Estados Unidos nos pueden llamar y estamos encantados desde Estados Unidos y Puerto Rico al 1866-398-6377. Desde otros países también nos pueden llamar al 1-205-271-2976. En Argentina nos pueden llamar o mandar mensaje de WhatsApp al 5491140939575. Si le parece, padre, para no dejar pasar más tiempo, escuchamos de momento los audios que nos han llegado de nuestros oyentes, también por si tuviesen ellos alguna inquietud que nos dé tiempo de responderlos. ¿Le parece bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. Ana Ofelia, escuchamos los audios. Hola, soy Juana de Colombia y bueno, yo creo que San Juan de la Cruz es un tesoro y me ha encantado oír al Papa mencionarlo 2 veces al venir a España. Y creo que si lo hizo es porque es un referente sólido de la verdadera reforma, como si nos dijera a todos, miren a los santos. Muchas gracias, Juana. Así es, un referente. Hermana Ofelia, el siguiente audio. Hola, soy Angie. Comencé a leer las obras de San Juan de la Cruz y los escritos más breves me ayudaron mucho. Quería preguntarle al padre Enrique que qué escrito debería empezar a leer de los más largos. Un saludo a todos. Gracias. Ya, padre. Claro, se ve que empezó por los más cortos, ¿no? Sí, De Dichos de Luz y Amor, las sí. cartas, me En imagino. realidad, Ujú. vamos a ver, él, claro, sus poemas son una delicia y todo. Ahora de entrar en la espiritualidad, aunque no está escrito con esa intención, o sea, en realidad las 4 obras que tiene en prosa, que son La subida del Monte Carmelo, La noche oscura, El cántico espiritual y Llamada Amor Viva, pues no se entienden las primeras sin las segundas, ¿no? Claro. Porque claro, toda esa vida ascética pues está orientada a esa unión con Dios que luego en la llamada Amor Viva o en el cántico espiritual pues se ve. Entonces, yo, de todas formas, o sea, yo iría por orden, empezaría por la subida al Monte Carmelo, pero de Ya, todas formas, primero recomiendo que se lea la vida de San Juan de la Cruz. Él no perfecto. escribió su propia vida como a Santa Teresa u otros santos que los directores espirituales le mandaron escribir. Él no la escribió, pero por supuesto conocemos de su vida pues muchísimo y hay muchas vidas que puede leer. Yo recomendaría, antes de empezar a leer la obra, que le puede resultar, sobre todo si no es una persona que está muy metida en la teología Ujú. espiritual, pues a lo mejor le cuesta, ¿no? Claro. Recomendaría que se leyera su vida, ¿no? Y luego, pues por orden, o sea, los poemas fenomenal y los avisos y todas esas cosas, pues va a deleitarse. Pero luego él, esos poemas lo intenta desarrollar en su prosa, ¿no? Empieza con las primeras estrofas a desarrollar el poema y luego ya abandona el poema y se va y ya incluso las dos últimas, Cántico Espiritual y Llamada por Viva, pues tiene dos redacciones. O sea bueno, que si va viendo que lo comprende y que lo entiende, pues fenomenal, adelante, ¿no? Y si no, pues poquito a poco. Ya digo, lo importante es que se trata de que no desanimarnos con las contradicciones de la vida, mantener firmes en la fe y que hay que purificar todo. O sea, nuestra vida está Ujú. llamada a la unión con Dios, todos. Y si no lo hemos conseguido en esta vida, esa perfección, para eso es el purgatorio, ¿no? Si nos salvamos. O sea que ya en esta vida hay gente que llega a grados muy altos, a la cumbre de los desposorios místicos. Y San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús nos van guiando por ahí, van guiando a sus monjas, a sus monjes, y hay cosas que a lo mejor ahora no comprendemos bien, pero sin duda cualquier cosa que lea le va a enriquecer de San Juan de la Cruz. Ujú. Sino con la ayuda de un director espiritual. Bueno, pues el siguiente audio, y hermana Sí, Ofelia. A ver, creo que hay otro, porque me dijo que Hola, había soy más. Ángela. No sabía que estábamos en el centenario de San Juan de la Cruz. Me alegra que lo Ya. nombre en el programa. Conozco varios conventos de carmelitas y la labor de reforma de este santo llega hasta hoy con los descalzos.
En los conventos de contemplativos, donde se guarda la clausura y el silencio, suele haber muchas jóvenes. Creo que tiene que ver con que viven su vocación en serio. Un saludo al padre Enrique y muchísimas gracias por el programa. Ya, los conventos de contemplativas que viven, bueno, lo que usted decía al comienzo, padre, ¿no? Que la gente percibe esa coherencia de vida y que se entrega, ¿no? A, a vivirla. Eh, eh, Ujú. es un contraste para el mundo, efectivamente, es un testimonio para el mundo, porque viven además con el mismo espíritu. Eso sí que las descalzas actualmente, pues es que va uno a visitarlas y sale pues renovado, sale Sí. como, yo sé, lleno de gozo interior, ¿no? Y Mm. además, pues efectivamente, en realidad ves que el mundo anda buscando la felicidad y lo tienen de todo y están tristes y ves a una monjita enferma, mayor, tal, y con un gozo y una felicidad Sí, interna porque tiene a Dios. ¿Eh? sí. O sea Que viven el que es cielo en un la tierra, testimonio. sí. Sí, sí. Siguiente audio, hermana Ofelia. Buenas tardes, soy Antonio. Creo que hoy vivimos demasiado pendientes de lo superficial. Las redes sociales, el ruido constante y las prisas del día a día nos absorben y a menudo nos dificultan encontrar nuestra paz interior. Por eso considero tan necesario aprender a valorar el silencio y los espacios de recogimiento. Recuerdo que ese fue uno de los mensajes del Santo Padre que más me impactó durante su visita a Madrid y que sigue teniendo plena vigencia en nuestros días. Por ello, quiero agradecerles especialmente el programa de hoy dedicado a San Juan de la Cruz, cuya enseñanza nos invita precisamente a mirar hacia adentro y a reencontrarnos con lo esencial. Un cordial saludo para todos. Antonio, muchas gracias por el mensaje, es verdad. El silencio y el recogimiento, padre, que hoy en día es tan necesario. Sí, totalmente. Nuestro oyente pues ha definido perfectamente lo que preguntaba usted al principio, ¿no? Es lo que aporta el mensaje para hoy en día. Esa falta, o sea, esa necesidad de silencio, ese recogimiento interior, esa búsqueda de Dios, tantos cantos de sirenas que oímos por todos lados y que no nos llevan a ninguna parte. Cuando tenemos el acceso a Dios, si sabemos pues, desprendernos de lo innecesario y de lo esencial. Hoy que la vida contemplativa también está tan desvalorizada, padre, porque, claro, se entiende que haya órdenes dedicadas pues, a cuidar enfermos o a niños o a la educación, pero, o a dar de comer inclusive, pero no a rezar, porque parecería que la vida contemplativa no es útil, no renta, ¿no? Sí. Bueno, decía Santo Tomás de Aquino que es evidente que en la tierra no existe cosa más alta que la unión con Dios por la contemplación y el amor. O sea, el único fin de esta vida es la perfecta unión con Dios. Y la perfección absoluta y consumada solo se obtiene en el estado de los desposorios y en el matrimonio espiritual. Este camino que decíamos, al que estamos llamados todos, ¿eh? El amor perfecto no se obtiene en la vida estética, por mucho que uno diga, bueno, yo me propongo a partir de ahora no comer tal cosa, no voy a decir esto, voy a hacer esto otro. Por muchas cosas que tú te propongas, eh, Dios lo tiene que comunicar al alma en la vía mística para llegar al amor perfecto, porque si no, con nuestras propias fuerzas no podemos, ¿no? O sea que la contemplación mística es el medio para conseguir el perfecto amor. Y por tanto, la contemplación infusa es necesaria para la santidad. Y todos estamos llamados a esa perfección cristiana. No estoy diciendo que todos tengamos que ir a un convento de carmelitas, por supuesto que no, pero que sí que estamos todos llamados a poner primer plano de nuestro corazón a Dios. O sea, el tiempo, muchas veces decimos, no tengo tiempo para rezar, no tengo. Hace falta la oración y la oración larga, tener tiempo de oración, ¿no? Decía precisamente San Juan de la Cruz que hay un nivel de perfección al que no se puede acceder sin haber pasado por las purificaciones pasivas, estas de las que nos habla tanto en la noche oscura, y que o sea, la perfección consiste en la unión del alma con Dios por la caridad. San Juan de la Cruz nos habla tanto del amor, es una maravilla, dice, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. O decía, bueno, yo tenía aquí recogidas del cántico espiritual un montón de citas bueno, y de otras obras, ¿no? Que hablan sobre el amor. Decía, al fin
Para este fin de amor fuimos creados. El fin de todo es el amor, decía San Juan de la Cruz. Dios no se sirve de otra cosa sino de amor. La salud del alma es el amor de Dios. A la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Y así podíamos seguir. Bueno, tiene montones y montones. Y ciertamente, vemos que ahí es que se está la verdad, ¿no? O sea, al fin Dios es amor, estamos llamados a participar del amor de Dios y a responder al amor con amor, ¿no? Y para eso hace falta, lo que decíamos antes, vaciarse de todo para llenarse de Dios. Y un medio fundamental para perfeccionar esta vida cristiana, pues es la oración, ¿no? O sea que la mística, que ha tenido además una etapa, un periodo en que fue desprestigiada porque hubo excesos en todas las corrientes espirituales, pues siempre ha habido herejías y ha habido, pues se buscaba llevar una actitud totalmente pasiva y no hacer absolutamente nada para llegar a esa unión con Dios. Pues hubo un momento de desprestigio, pues todo eso ha sido superado, ¿no? Nosotros tenemos que entender que, claro, tenemos que poner de nuestra parte todo lo que podamos, ¿no? Pero también hay que saber dejarse llevar por Dios, porque a veces creemos que caemos en el activismo y nosotros creemos que tenemos que hacer muchas cosas y muchas cosas. ¿Cuántas veces o algunas veces he escuchado yo a gente que ha estado de misiones, que llegan a un sitio y se ven desbordados, porque hay tantas cosas que hacer? Y entonces la tentación siempre es quitarle tiempo a la oración y cada vez hacer más cosas. Al final te sigues encontrando que desbordado, si no, has quitado el tiempo a la oración y no tienes la fuerza para hacer lo otro, ¿no? La oración, como decía Santa Teresa de Calcuta, pues cuando le plantearon el mismo problema, ella vio después de un tiempo de oración que nada, lo que había que hacer es todo lo contrario, dedicar más tiempo a la adoración al Santísimo, a la meditación, al estar con el Señor, a la oración contemplativa, porque en realidad nosotros, por mucho que creamos que hagamos, no hacemos nada, ¿eh? Es Dios, todo es gracia al final. Pero la gracia, que todo esto depende, hay que comprender cómo va el organismo sobrenatural, ¿eh? Todo depende, la mística tiene el protagonismo de los dones del Espíritu Santo. Pero Dios no nos da los dones del Espíritu Santo así de golpe, porque nos da las virtudes infusas, pero las virtudes infusas que son divinas, porque nos da Dios, las recibimos al modo humano, porque somos hombres. Entonces, aunque uno se convierta y tenga muy buenas intenciones, vuelve a tropezar y fracasa y falla, ¿no? Para que la virtud infusa llegue a su perfección, necesita la acción de los dones del Espíritu Santo, que es lo que estábamos diciendo antes, el don de la caridad con la sabiduría, el don de la fe, perdón, la virtud de la fe con el don de entendimiento, la virtud, así todas. Y esos dones del Espíritu Santo nos llevan a la perfección porque los recibimos a la manera divina, no humana. Y por eso, por mucho que uno quiera, humanamente, somos muy torpes y no conseguimos levantar el vuelo. Tenemos que dejarnos llevar por Dios. Poner de nuestra parte es como la pesca milagrosa. El Señor nos pide que echemos las redes. Luego Él hace el milagro. Lo poquito, o los 5 panes y los peces. Hay que poner lo poco que podemos. Nuestros 5 panes y los peces. Él hace el milagro. Lo poquito que podemos hay que echarlo. Y dejar que Dios lleve la iniciativa y haga lo demás. A ver si en siguientes programas podemos hablar de los dones del Espíritu Santo y nos ayuda también usted, Padre, como maestro de vida interior. Han llegado también otros mensajes de algunos oyentes que agradecen, que les ha ayudado el programa hasta para hacer oración y que se quedan con ganas de leer a San Juan de la Cruz. Pues de eso se trataba este programa. Pues estamos llegando ya al final, hemos llegado al final, Padre. Una vez más le agradecemos su disponibilidad, su intervención hoy en el programa. Hablar de San Juan de la Cruz no es fácil, no es un santo que se improvisa, su espiritualidad, su doctrina es profunda, es densa y pues es un pilar de la vida mística, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy necesaria para los hombres de hoy. Nos quedamos con una última frase del santo para que meditemos en este día: a donde no hay amor, ponga amor y sacará amor. Bueno, pues ya nos despedimos. Sí. Padre, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias y bendiciones para todos. Muchas gracias. Les deseo a todos que tengan una jornada llena de Dios y hasta la próxima, si Dios quiere. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida,
el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.